Buenos días con todos. El día de hoy vamos a realizar la capacitación del área de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y desarrollar el tema de la seguridad en el ambiente de trabajo, para que así todos podamos ver que la seguridad no ocurre de por casualidad, es el resultado de decisiones responsables que tomamos día a día, para así también formar un ambiente de trabajo seguro, proteger nuestras vidas, nuestra salud y que nos permita desempeñar nuestras labores con la confianza y bienestar necesarios. Como pueden ver, la seguridad en el ambiente de trabajo tiene la finalidad de prevenir. Ahora, ¿qué es lo que prevenimos? Prevenimos accidentes e incidentes, afecciones a la salud y el impacto al medio ambiente que estos generan, ¿no? Mediante esta capacitación se da a conocer los conceptos de los estándares, la diferencia de peligro y riesgo para los trabajos que se realizan dentro de estas instalaciones. Como objetivos de esta capacitación, podemos ver que los principales objetivos son definir y diferenciar conceptos de peligro, riesgo, controles y la matriz IPERSE. De ahí, identificar peligros y riesgos durante nuestra labor y al final evaluar los riesgos de cada área y las tareas que conllevan. Ahora vamos primero con unos conceptos básicos de seguridad para poder diferenciar y saber a qué nos estamos enfrentando. Una pregunta muy frecuente es, ¿por qué ocurren los accidentes e incidentes? Algunos dicen que es por mala suerte, otros por falta de voluntad, porque es el destino, de repente hoy desperté mal, de repente con el pie izquierdo, me levanté mal de la cama, porque es martes 13 en algunos casos, pero no. Todos los accidentes e incidentes que nos pueden llegar a ocurrir se deben a actos y condiciones subestándar. Para definir los actos subestándar. ¿Qué es un acto subestándar? Como pueden leer, son las acciones o comportamientos inseguros que aumentan la probabilidad de incidentes, accidentes o daños durante el trabajo. ¿Ok? Estas acciones o comportamientos se pueden dar por diferentes tipos de situaciones, por falta de motivación, porque no sé muy bien los procedimientos a seguir, de repente por no estoy utilizando los RPs adecuados, ese día estaba pensando en los problemas que tengo, si pueden ser problemas familiares o problemas en el trabajo, puede haber diferentes tipos de consideraciones en el cual uno haga que tenga actos subestándar. Y en el otro lado, la condición subestándar es el entorno físico de trabajo que no cumple con las normas de seguridad o con la normativa, tal y como son mal funcionamiento de equipos, herramientas en mal estado, de repente como pueden ver en la imagen de unas escaleras que no cuentan con las barandas, eso es una condición subestándar, ¿no? Es cuando yo hago todas mis actividades de manera correcta, pero el ambiente no es el idóneo para que yo pueda trabajar de manera segura, lo cual en todo caso se tiene que avisar al área de seguridad o al área correspondiente para poder ver qué procedimientos se pueden poner o qué arreglos se pueden poner en la infraestructura para que podamos trabajar de manera más segura. Como pueden ver en esta imagen, así es como se trabajaba antiguamente. Acá en la imagen podemos ver que hay tantos actos subestándar como condiciones subestándar, ¿no? Como pueden ver, hay actos subestándar de los trabajadores debido a que ninguno está con ningún EPP, ninguno está utilizando ningún arma de seguridad, ni línea de vida. Es más, al parecer están como disfrutando de no tener ninguna de los elementos de seguridad que protejan su vida, ¿no? Y también pueden ver que cuenta con condiciones subestándares, porque no es el ambiente idóneo para el trabajo. No hay ninguna escalera anclada, no hay ningún andamio que pueda protegerlos, no tienen las carencias necesarias, condiciones necesarias para poder realizar el trabajo. Ahora, una vez ya establecido cuáles son los actos y condiciones subestándar, ustedes también tienen que aprender a diferenciar el peligro del riesgo, porque a veces muchas personas confunden los dos significados y piensan que es lo mismo, pero no. Acá podemos explicar que, como pueden ver, el peligro es una situación o característica intrínseca de algo, capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambientes. Por ejemplo, un martillo tirado en el piso es un peligro. ¿Por qué? Porque puede hacer que la persona se tropiece. Un objeto sin asegurar en la ventana es un peligro y el piso mojado también es un peligro. Más que todo, ustedes pueden diferenciar los peligros porque son cosas o acciones que ustedes las pueden identificar, los pueden ver, oler, sentir, son cualquier cosa que ustedes lo puedan identificar. Porque como bien pueden ver, un peligro puede ser cualquier material, máquina, herramienta, instalación, equipos, infraestructura, puede haber un montón de peligros. Otra parte es el riesgo, que es la probabilidad de que ese peligro que hemos identificado se materialice. Bajo ciertas condiciones, exacto, se puede generar daños a las personas, a los equipos o al medio ambiente, ¿no?
Ahora, el riesgo laboral es la probabilidad de que la exposición a un factor de procesos peligrosos en el trabajo cause alguna enfermedad o lesión en el trabajo. Como para que les quede un poco más claro, acá les voy a mostrar la diferencia entre peligros y riesgos. Pues, imaginemos que estamos trabajando en una fábrica y tenemos que usar el taladro. Entonces, en este caso, el taladro sería el peligro, porque los riesgos que puede causar ese taladro son cortes y golpes, atrapamientos, proyección de partículas, contacto eléctrico, ruido y vibraciones, contacto térmico, cargas físicas y disconfort. Como pueden ver, un peligro puede ir asociado a demasiados riesgos. Y a su par, estos riesgos traen consecuencias. Por digamos, en un ejemplo del riesgo que vimos anteriormente era exposición al ruido. ¿Y qué cosas puede ocasionar la exposición al ruido? Puede ocasionar uno o más consecuencias, como puede ser la pérdida del oído, afección cardiovascular, sueño irregular, malestar por estrés, la falta de concentración, trastornos psicofísicos. Entonces, como pueden ver, para un peligro hay diferentes riesgos y ese mismo riesgo trae sus diferentes consecuencias. Ahora, para los diferentes peligros y riesgos, nosotros hemos establecido controles para poder mitigar cada uno. Como pueden ver, es toda una jerarquía de controles a la cual estamos expuestos. No es simplemente usar los EPPs o decir, voy a utilizar simplemente los equipos de protección y con esto estoy seguro. No, porque hay toda una ingeniería, todo un proceso detrás de la mitigación de peligros y riesgos. La primera parte es la eliminación. Como pueden ver, se basa en suprimir el peligro definitivamente. Si se puede eliminar el peligro, entonces ya no habría ninguna forma más de control. Si no, se pasa a la siguiente etapa, que es la sustitución, que ya como no podemos eliminar el peligro, tratamos de sustituirlo por un elemento que genere menos riesgo. Si esa fase no se puede hacer, pasamos a la parte de ingeniería, que es modificar mediante diseños o estructuras o procesos o informes para separar al trabajador del peligro. Penúltimamente está la parte administrativa, que son procedimientos manuales, señaléticas, que responden a la posición del peligro. Y como última fase es el EPP, porque es la última barrera. Solo busca reducir el daño, no busca eliminarlo. Como pueden ver en la parte derecha de la diapositiva, están todas las fases que les acabo de comentar. Primero está el peligro, que es, estamos en la playa y hay tiburones en el mar. Y el riesgo es la probabilidad de que si yo nado con los tiburones, me vayan a comer o asesinar. Entonces, la primera etapa de eliminación es eliminar el peligro o el riesgo, que en este caso sería eliminar a los tiburones. De ahí, la parte de sustitución sería sustituir el peligro, como pueden imaginar, con algunas focas o leones de mar, que igual nos harían daño. Entonces, esa sustitución tendríamos que hacerle la parte de ingeniería, que como pueden ver es separar el peligro a través de resguardos o barreras, no separar tanto al animal de nosotros como nosotros del animal. La parte administrativa es introducir controles administrativos, como pueden ver, que son las señaléticas de no nadar zona de peligro con tiburones. Y en la última fase es la de equipo de protección personal, que es proveer el equipo de protección personal adecuado para cada tipo de actividad. Ahora, con los conocimientos que ya tenemos, podemos elaborar una matriz I/C. ¿Por qué se le dice matriz I/C? Porque como bien sus sílabas lo pueden ver, es identificación de peligro, evaluación de riesgos y controles. Es lo mismo que hemos hecho ahora, definiendo el riesgo, el peligro y las formas de control, pero enfocado en una sola matriz, como pueden ver a continuación. Ahora, las fases para poder realizar la matriz son las siguientes. Primero, hay que ver las actividades. Es seleccionar las tareas más importantes y hacer un detallado de qué es lo que hay que hacer, de qué se trata la tarea o la actividad y qué es las cosas que vamos a realizar nosotros. De esta en los peligros, que es, como ya les dije, identificar los peligros de las tareas, sean con máquinas, herramientas, materiales, condiciones, cualquier cosa. De ahí también identificar los riesgos, o bueno, evaluar los riesgos, la probabilidad de ocurrencia, las de posibles consecuencias y las acciones de control. Ahora, miren la matriz de la caracterización del riesgo, es en la cual se le da una valoración al riesgo. Como pueden ver, el valor del riesgo obtenido, que se va a obtener, debe ser comparado con el riesgo tolerable. Hay cierta codificación de números para la probabilidad y la consecuencia de los riesgos. Como pueden ver en la matriz, si es ligeramente dañino y la probabilidad es baja, significa que el peligro con el riesgo es trivial, lo cual se le da una ponderación de 4. Así sucesivamente con los demás números. De 5 a 8 es tolerable, de 9 a 16 es moderado, siendo de baja probabilidad. Pero si ya vamos, digamos, a la alta probabilidad,
diferentes dañinos de 9 a 16, importantes de 17 a 24 e intolerables de 25 a 36 puntos. Ahora, ¿por qué será eso? Porque los riesgos con más de 8 puntos son de carácter significativo y deben ser controlados. Y aparte de la caracterización, tenemos los índices de probabilidad y severidad. Estos índices también tienen una codificación, pero solo de 1, 2 y 3, en la cual, dependiendo del tipo de personas expuestas, dependiendo de los procedimientos existentes, las capacitaciones que se han realizado y la exposición al riesgo, se les da cierto tipo de codificación. Como pueden observar, digamos, en una tarea en la cual están expuestas de 4 a 12 personas, se le da el índice de 2, o sea, la puntuación de 2. Si no hay procedimientos existentes en esa tarea, se le da una puntuación de 3, y así sucesivamente con capacitaciones y exposición al riesgo. En la parte de severidad, que son las consecuencias, también está el mismo tipo de codificación de 1, 2 y 3, pero ya ahora depende del tipo de incapacidad que genera, ¿no? Si el daño de la seguridad es lesión sin incapacidad, es índice 1. Si es lesión con incapacidad, es índice 2. Y si es lesión con incapacidad permanente, es índice 3. Y así se va reflejando dependiendo a la tarea o actividad que estamos realizando. Lo puedo entender un poco más claro, porque sí que es medio engolloso esto. Acá les puse una matriz de la IPC de cómo es que se realiza y ya está todo codificado. Por ejemplo, en la tarea de inspección de etiquetado, tenemos que el peligro es el piso mojado. El riesgo es la caída del mismo nivel, ¿no? Una caída al mismo nivel. El requisito legal son los diferentes requisitos que estamos bajo norma en todas las empresas del Perú. Y bueno, lo importante es los índices que les comenté, ¿no? Por ejemplo, en la primera actividad que es inspección y etiquetado, dice índice de personas expuestas 2, porque entonces se entiende o se sobreentiende que en ese trabajo están expuestas de 4 a 12 personas, ¿no? En ese rango. De índice de procedimientos existentes 2, que significa que existen procedimientos parcialmente y no son tan satisfactorios o no son lo suficientemente adecuados. Índice de capacitaciones 2 también, porque se ha entrenado al personal, pero de manera parcial y no se conocen muy bien los peligros que esto llega a tomar, ¿no? E índice de exposición al riesgo 2 también, debido a que al menos una vez al mes, o sea, al menos una vez al mes está expuesto a ese riesgo. Una vez que tenemos todos los índices, como pueden ver, se tiene que sumar los 4 primeros índices, eso nos da una suma de 8. Y acá el índice de severidad es clave, debido a que según el índice de severidad se tiene que multiplicar el índice de probabilidad. El índice de probabilidad nos salió 8, pero el índice de severidad es de índice 2, debido a que es una lesión con incapacidad, ¿no? En ese caso se multiplica el 8 por 2 y sale un 16 de riesgo. Ese 16, en el nivel de riesgo, como pueden ver, sale M de moderado. Entonces, ¿el riesgo significativo? Sí es riesgo significativo. Y se necesitan unas medidas de control, que en este caso serían programas de limpieza, ¿no? En el segundo ejemplo, como pueden ver, es una instalación eléctrica, que el peligro son los cables eléctricos sin aislamiento, que eso es muy grave. El riesgo, como pueden ver, es contacto eléctrico y igual la misma codificación. Las personas expuestas son 3, que ahí deben ser de 13 a más personas. Índice de procedimientos 3, que ahí simplemente no hay procedimientos existentes para realizar la tarea. Índice de capacitación 3, entonces nos da a entender que no se han realizado capacitaciones. E índice de exposición al riesgo, que es 3 también. En el momento en el cual se saca el índice de probabilidad, que es la suma de los 4 primeros, nos sale 12. Eso multiplicado por el índice de severidad, que es 3 también, que eso sí puede ser una lesión con incapacidad permanente, nos da el resultado de 36, que ese índice es un índice intolerable. Ese índice no puede estar con ese valor. Lo cual, el nivel de riesgo, bueno, como les comenté, es intolerable. El riesgo significativo es, de hecho, sí es un riesgo significativo. Y la medida de control es un mantenimiento preventivo y debe haber otros tipos de maneras de control para poder mitigar ese riesgo. Y bueno, estas medidas de control que se tomarán no es que simplemente van a mitigar el riesgo o la exposición, van a hacer que esto se debilite. De repente de un índice de 16 pasaremos a un índice de 8 y de un índice de 36 pasaremos a un índice de 15, 18, dependiendo de cuáles sean los controles también. Pero esta matriz no es simplemente para eliminar sí o sí el peligro, porque a veces es casi imposible, o los riesgos, ¿no? Es más que todo para, una vez que identificamos los riesgos, tratar de mitigarlos o prevenirlos lo más que se pueda. Ahora chicos, parte de la seguridad en el ambiente de trabajo es la parte de la salud ocupacional. Como pueden ver, acá la definición de salud es el estado completo entre el bienestar físico, mental y social, ¿no? Esos 3 elementos conforman la definición de salud, que es un estado de bienestar
lo más adecuado posible. Y la salud ocupacional es el conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción, educación, prevención, control, recuperación y rehabilitación de los trabajadores para protegerlos de los riesgos ocupacionales y encontrar un ambiente de trabajo de acuerdo a las condiciones fisiológicas. Como bien le decimos, chicos, que ustedes trabajan en un ambiente seguro, que ustedes no teman por su ambiente de trabajo, sino más bien que ustedes estén seguros de que nada les va a pasar en el trabajo y puedan hacer sus actividades de manera normal y tranquila. Ahora, parte de esto es los exámenes médico-ocupacionales, los EMO. Ahora, ¿qué son los EMO? Son, como bien dice, evaluaciones médicas en base al perfil laboral de cada trabajador. Es un examen exhaustivo en el cual se les hace un escaneo completo de las cosas que pueden llegar a hacer o las cosas que ustedes tienen físicamente, y en el cual se puede hacer una detección precoz de enfermedades, estado de salud del trabajador, ahí se ve el estado de salud del trabajador, promover la salud del ambiente de trabajo y una vigilancia médica, ¿no? Porque si es que hay algunas personas que, o de repente todos tenemos ciertos tipos de índices dentro de nuestro cuerpo, ahí les puede dar una vigilancia médica para estar al tanto de qué es lo que nos sucede y cómo poder mitigarlos. De repente necesito cierto tipo de controles que no estoy llevando en mi vida, entonces la médico ocupacional nos va a decir cuál es lo mejor para tener una vida sana. Como pueden ver también, los exámenes son prelaborales, que son exámenes que todos pasamos antes de iniciar las actividades, exámenes periódicos de retiro y de reincorporación, ¿no? Todo depende también del tipo de empresa en la que estamos. Ahora, aparte de las cosas que nos afectan la salud, que se ven reflejadas en los EMO, son los agentes, diferentes agentes que hay en el entorno, ¿no? Pueden ser agentes físicos como los ruidos, vibraciones, las temperaturas, los agentes químicos, los polvos, humos o gases, los agentes biológicos son los virus, bacterias, psicosociales, que es la actitud que nosotros tenemos, cómo nos llevamos con los demás, el estrés, las cosas que estamos pensando, digamos, los problemas que tenemos, el hostigamiento también, y el agente ergonómico, que son las posturas de trabajo, la manipulación de carga, es todo lo necesariamente ergonómico que nosotros tenemos día a día, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Es prevenir enfermedades y afecciones a la salud como consecuencia de nuestro trabajo, ¿no? Ahora, estos sí, chicos, después de culminar el proceso de ingreso, la médico profesional de Visiva se debe comunicar con ustedes para que les haga una lectura de su emo. Como les comenté, para que ahí les diga las cosas que están bien o que están mal. No necesariamente debe de ver cosas buenas o no necesariamente debe ver cosas malas. Simplemente es un escaneo de cómo ustedes están entrando a la zona de trabajo, cómo se están integrando a la empresa y también para que tengan una vigilancia médica lo más correcta posible. Para finalizar la capacitación, ustedes deben saber que en caso de emergencias, Visiva cuenta con brigadas de primeros auxilios, en la cual nosotros debemos saber quiénes conforman la brigada de los primeros auxilios para saber quiénes nos pueden llegar a socorrer en caso de alguna emergencia o urgencia, porque es personal debidamente calificado y capacitado para diferentes tipos de acciones. Tenemos los botiquines, que están en las instalaciones y pueden contener agua oxigenada, esparadrapos, gasas, apósitos, cloruro de sodio, curitas, todo lo necesario para poder darnos, darnos la atención médica correspondiente, ¿no? En caso de que pase alguna urgencia. Tenemos también la tabla rígida, que es para el traslado del personal herido, y la mochila de emergencia, ¿no? Que esta debe contener algodón, alcohol, agua oxigenada, manta polar, cloruro de sodio, radio, linterna, guantes, pilas, en caso se pueda comida enlatada, todo lo que nos sirva para sobrevivir ante cualquier desastre o cualquier emergencia, ¿no? Ahora, no solamente se recomienda de que tengamos la mochila de emergencias en la oficina o en la empresa, sino también en cada una de sus casas, ¿no? Debido a que en cualquier momento puede surgir cualquier desastre, cualquier emergencia, que nosotros tenemos que tener que llegar a usar la mochila de emergencia para que también nos pueda ayudar a tener una contingencia contra diferentes sucesos que nos puedan llegar a pasar. Parte también de los primeros auxilios son las maniobras de Heimlich, que son una maniobra para mitigar el atragantamiento, en el cual ustedes tienen que identificar el atragantamiento de una persona, que es cuando se obstruyen las vías respiratorias y tiene convulsiones. Eh, una vez que identificamos el atragantamiento, tenemos que poner las posiciones correctas de nuestras manos, que es en la boca del estómago, formar con nuestra mano un puño y poner en la boca del estómago con nuestra mano dominante y con la mano no dominante cerrar la parte del puño y hacer compresiones rápidas de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo, para que la persona pueda expulsar o expectorar con lo que se está atragantando, ¿no? Una vez que ya terminó el proceso de la maniobra, se tiene que llamar a emergencias en caso
el paciente o la persona tratada sufre, digamos, algún desmayo por falta de oxígeno o necesita algún tipo de tratamiento, ¿no? Y también tenemos diferentes tipos de hemorragias y heridas, ¿no? Recuerden, chicos, que antes de iniciar alguna atención deben usar sus guantes, porque hay diferentes tipos de hemorragias, como pueden ver, la venosa, la arterial, la capilar y la mixta. Y para finalizar tenemos las quemaduras, ¿no? Que siempre, como ustedes deben saber, hay quemaduras de primer grado, segundo grado y de tercer grado. La de primer grado es cuando la piel se enrojece un poco, que es la más leve. La de segundo grado la pueden llegar a identificar debido a que no salen ampollas en la piel. Y la tercera grado es en la cual si necesitamos asistencia médica de un tercero, ¿no? O sea, de una clínica, un hospital, de alguna parte médica necesitamos asistencia. Ahora, lo más recomendable, en caso de que tengamos algún tipo de quemadura, es enfriar la zona quemada por lo menos 20 minutos, entre 15 a 20 minutos, con agua, chicos, del caño, no con hielo, porque eso va a hacer que se dañen los tejidos y va a ser peor para la salud de cada uno. Tiene que ser con agua natural, la del caño. Cubrir la quemadura con un material, con un apósito, con una gasa, si es posible, para protegerla de cualquier infección. Y en todo caso, si es una quemadura de tercer grado o una muy frecuente, se llama emergencias, ¿no? Para las quemaduras profundas o extensas, para enviar al paciente inmediatamente al hospital. Y también, chicos, no se olviden de realizar sus pausas activas cuando estén en oficinas o en el trabajo o estén haciendo cualquier tipo de actividad. Siempre las pausas activas que pueden estirar las partes del cuerpo, los músculos, la cabeza, el cuello. Siempre es necesario hacer pausas activas para que también su cuerpo no se atrofie y no esté atrofiado en una sola posición. No se quede quieto en una sola posición, sino también tenga el sentido, ¿no? O sea, tenga movimiento y su cuerpo va a estar más libre y puede elongar o desenlongar cualquier parte de su cuerpo, que es bueno para la salud. Y bueno, chicos, hasta acá la capacitación en el tema de seguridad. Por favor, completen el examen que está en el formulario